Después que salí de terapia intensiva y después de que estuve en casa con internación domiciliaria, tuve una reunión con mi familia a través de Zoom, de acción de gracias. Yo quería agradecerle al Señor, y quería tomarme un momento ahora también, también de acción de gracias, por poder estar con mis hermanos, por haber vuelto de nuevo, por poder estar acá, por poder participar y por poder disfrutar del amor de los hermanos, de los cuales he recibido sus oraciones y las he sentido a las oraciones mientras estaba esos 15, no sé si fueron 15 o 17 días en soledad. ¿Qué es la acción de gracias? Fíjense que Levítico tiene integra el Pentateuco, y tiene cómo tenía que actuar el pueblo judío, y fíjense que tiene un sacrificio para la acción de gracia. Yo he escuchado mucho acción de gracias porque en el imperio dedican un día para la acción de gracia. Se alejaron del Señor, pero siguen teniendo la acción de gracia. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué tenemos que agradecerle al Señor? Tenemos que agradecerle al Señor porque de Él recibimos todo. Uno agradece después de haber recibido. Entonces, yo he recibido y quiero agradecerle al Señor. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 20, dice: dad siempre gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero darle gracias al Señor por la salud que me dio, que me está restaurando, por la familia, por mis hijos, por la familia de la iglesia, por ustedes, porque me sacó de la enfermedad y me ha dado unos añitos más de vida, y me ha dado también en ese lugar una misión que espero poder cumplir y retribuir. Entonces yo quiero que me acompañen en este momento de acción de gracia. Y si alguno de ustedes tiene algo que agradecer, que se ponga de pie y junto conmigo tengamos un momento de acción de gracia a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu provisión, pero principalmente, Señor, gracias porque abriste mis ojos para que yo pudiera descubrir que soy un pecador, que estoy fuera del reino, que estaba muerto y que el Señor Jesús murió por mis pecados y me salvó. Y en tu propósito perfecto, Padre Celestial, has permitido que yo pueda entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque este tiempo de acá ha sido un tiempo de bendición. Señor, ha sido un tiempo en donde todas las cosas han sido para bien, hasta aquellas que en algún momento me han dolido muchísimo. Señor, te las agradezco porque sé que han sido para bien. Señor, acá estamos como hijos tuyos, agradeciéndote, y te pedimos que la presencia del Espíritu Santo nos inunde,
nos llene nuestros corazones, nuestros pensamientos para recibir la palabra de hoy. Que yo no sea el que hable, que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, como lo dice tu palabra y nos enseñó Pablo, te lo agradecemos. Amén. Tomen asiento. Gracias al Señor. Sí. Bueno, acá estoy con algunos kilos menos. Tengo todavía algunos resabios de la enfermedad. Uno de ellos es que me olvido a dónde archivo las cosas en la computadora y la vuelvo loca a mi hija Mariana, que trabaja conmigo. Incluso me mandé una picardía los otros días, que mandé un presupuesto que ella ya había mandado. Y por supuesto el presupuesto mío era distinto al presupuesto que Mariana le había mandado al mismo cliente. Ese, digamos, es algo que me queda ahí. Que me olvido, que espero que el Señor lo restaure. He traído todo escrito ahora porque me olvido un poco de las cosas. Y lo otro es que como que me agarró un impulso de comprar terrenos. Y en ese impulso de comprar terrenos fui a visitar una obra que teníamos y me dice Esther, no vayas, vos todavía no estás sano, que voy a ir. Fui a la obra y me caí. Compré media estación de servicio, vine lleno de moretones. Y ahora me fui a verla a mi madre en San Juan y he comprado en la terminal de ómnibus una entrada que tiene en la número 19, esa es mía. Cuando vayan a ir a San Juan, pregúntenme. Y todavía me quedan los dolores de ese golpe. Espero fortalecer mis piernas para seguir avanzando. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Yo les voy a relatar brevemente mi experiencia y después voy a compartir algo que el Señor puso en mi corazón para hoy a la mañana. Bueno, yo tenía claro que si venía el COVID y nos visitaba el COVID a nuestra casa, teníamos un tratamiento alternativo, sí, que maneja Corina, incluso un primo mío y una médica de Tucumán que no conozco. Cuando aparece el COVID, que lo trae mi señora, siempre las cosas malas las ha traído Esther. Me contagio y empiezo con el tratamiento. Cuando empiezo con el tratamiento resulta ser que mis hijos se instalan en mi casa. Tengo 4 hijos. Una bendición, se instalaron ahí. No me dejaban ni a sol ni a sombra. Ana cayó con una bomba de oxígeno y un tanque de oxígeno a la casa. Pero si todavía, bueno, se me empezó a complicar la cosa. Se empezó a complicar. Una noche me desperté todo transpirado. Cuando abro los ojos lo tenía a mis 2 hijos a las 5 de la mañana mirándome, a Juan y a Carlos mirándome en la cama. Llamaron la ambulancia y a eso de las 11 de la mañana yo ya estaba internado en terapia intensiva. Yo no dejé que me pusieran el pañal, he sido muy rebelde. Al minuto, desnudo en el medio de una pieza, acorralado ahí. Vino el médico, el jefe de terapia intensiva y me dice, bueno, te estamos poniendo el máximo de oxígeno, no sé, 15 creo que. Si te agitas con esto, después vamos a tener que seguir al plan B. Entonces le digo yo, mire, yo tengo una medicina alternativa que he venido haciendo. Creo que se llama con carácter compasivo, no sé, me salieron todas las palabras. Y el médico dijo, no, pero dice el médico, yo acá aplico el protocolo. Pero ¿cómo? ¿Me sacaste todos los remedios que yo estaba tomando? Le digo al médico. Si yo ya estaba con antibióticos, estaba con corticoides, con antiinflamatorio, incluso el ibuprofeno lo había tomado inhalado. Es decir, ¿cómo me sacaste todo? No, nosotros acá aplicamos el protocolo del sanatorio. A todo esto, esta pobre gente era bombardeada por mi hijo Juan
que pedía que siguiéramos con el tratamiento. Y el Señor puso un ángel, que es una médica de Tucumán, que no conocemos, que estuvo más de 1 hora y media hablando, y me dejaron el tratamiento de ellos, pero me repusieron el tratamiento alternativo que yo estaba teniendo. Entonces, en todas estas luchas, ahí me calificaban a mí, rebelde, me ponían rebelde. En todas esas luchas, el hombre me dice, bueno, mirá, tenemos que ver la alternativa si te agitás, si esto de 15 de oxígeno, que es lo máximo que te puede dar, te empezás a agitar, te vamos a tener que llevar al respirador. Tráeme un papel, le digo yo, que te voy a firmar, que me niego a que me lleven al respirador y que te pido el alta. En el momento que vos decidas que yo necesito el respirador, yo te pido el alta y que me niego a que me lleven al respirador. Prefiero morirme ahogado en mi casa, le digo, que desaparecido. Quiero verlo a mis hijos, a mis nietos, que desaparecido en un respirador. El hombre me miraba. Parece que les decía que yo era rebelde, dice Juan. Que le decían, sí. Como no me dejaba poner pañales, me les escapaba y me iba al baño. De todo esto ellos hasta me habían purgado para llevarme al respirador. Y allí, en la cabeza, tenemos una empresita. Por ahí el único que me puede entender, no sé, algún hermano que tenga una empresa, pero lean lo que teníamos que cobrar, lo que teníamos que pagar, lo que iba a entrar, todo estaba en mi cabeza. Y de golpe yo encerrado en una pieza desnudo, atado. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos días voy a estar acá? ¿Cuáles son los compromisos que teníamos para hacer con el trabajo? Era desesperante. Entonces, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Les aconsejo que lo hagan. Llena mi corazón, Señor, de tu Espíritu Santo. Empecé en ese lugar, a voz en cuello, gritando en esa pieza, Señor, llena mi corazón y mi mente con tu Espíritu Santo. Y ahí es como si me fui al cielo. No tuve más problemas, no pensé más en la empresa, absolutamente nada. Quedé libre. El Espíritu del Señor me liberó y comprendí que era un tiempo en el que tenía que vivir. Y allí me dio este versículo, en Mateo 17, versículo 20. Porque tenéis muy poca fe. Os aseguro que si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, dirías a ese monte, quítate de ahí y pásate allá, y el monte se pasaría. Nada os será imposible. ¿Y saben qué? Lo creí con mi enfermedad. Lo creí. Y yo veía un barquito con una cabecita chiquita y una manito, ese era yo, una fe chiquita. Y entonces empecé a confiar en el Señor plenamente. Y ese día cambió mi perspectiva. Creo que fue un sábado o un domingo, no sé, Juan. Un domingo, ¿no? Cambió. Todo lo que venía empeorando empezó a mejorar. Y yo le pedía, Señor, manda a tus ángeles que barran el COVID de mis pulmones. Perdón, barran, sigo siendo sanjuanino. Que barran el COVID de mis pulmones. Límpialos. Y yo sentía que lo barrían y que desaparecía el COVID de mis pulmones. Y me iba sintiendo mejor y desafiaba a bajar el oxígeno, le decía yo a la enfermera. Y entonces no me hacían caso y lo bajaba yo. Y venían y decían, ¿quién bajó el oxígeno? De nuevo otra vez el oxígeno. Me había ido sin lentes, entonces no podía leer. En realidad me llevé unos lentes que eran de mi hermano Gustavo,
que parece que los había usado en una moladora. Me quedaban medio grandes. Mi hermano era más cabezón que yo, entonces me quedaban los lentes. Y entonces estaba acostado con el teléfono para leer y descubrí que él podía escuchar la Biblia leída y actuada. No sé si la han escuchado. Hay distintas voces. Y digo, voy a empezar por los evangelios. Y empecé por el evangelio de Juan. Y perdón. Empecé a ver la vida del Señor Jesús. Desde su primer milagro, que fue convertir el agua en vino, ya tuvo oposición. Porque vinieron y le dijeron, che, este vino es mejor que el otro, ¿por qué no lo pusieron primero? De ahí todo su ministerio fue objetado. Todo su ministerio sanaba mal. Sanaba en día de reposo mal. Comía mal. Estaba con la buena samaritana mal. Yo pude viajar a Israel y estuvimos allí donde él leyó Isaías y lo subieron al monte. Estuve en el monte donde lo querían empujar. Les aseguro que es un acantilado donde lo querían tirar. Siempre mal. Siempre luchando. Yo decía, Señor Jesús, mientras leían cómo lo caracterizaban, ¿cómo soportaste esto, Señor? Jesús, si era humano, el Señor Jesús era un ser humano. Nosotros a veces, o yo, perdón, quizás ustedes no, pienso, no, tenía una varita mágica, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a hacer fulano, mengano. No, era un hombre, como nosotros, pero tenía una gran ventaja. Él oraba. Él estaba en comunión con el Padre, en permanente comunión con el Padre. Y el Padre le daba la palabra. Y el Padre le había dado su espíritu, ese que yo pedía ahí adentro. Me olvidé decirle, declaré el lugar a voz alta, lugar santo y lugar cubierto por la sangre del Señor Jesús, esa piezucha en la que estaba. Parecía una pecera porque de afuera me veían y yo no podía ver a nadie. Lugar santo, cubierto por la sangre de aquel Señor Jesús. Y el Señor Jesús llevó todo su ministerio así. Y nosotros a veces nos quejamos por los problemas que tenemos que ni comprendemos, que probablemente cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que era lo mejor para nosotros. Aunque hoy sea lo más triste de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, eso era lo mejor. Esa era la salida. Mi Padre Celestial me dio la salida que era la mejor. Y aquel Señor Jesús que iba con su ministerio tenía sus discípulos que lo seguían, que veían los milagros, que escuchaban sus enseñanzas, que conocían todo lo que enseñaba el Señor Jesús. Algunos de ellos hasta caminó sobre el agua, lo hemos cantado recién. Sí, pero no entendían nada, eran como nosotros. No habían comprendido el ministerio del Señor Jesús. Y llegó un momento que el Señor Jesús le dijo, llegó el momento, es preciso que yo muera. Vengan, acompáñenme a orar. Y allí se fue el Señor Jesús a pedirle a su Padre, Señor, si fuese posible, que pasara de mí este mal trago, este escarnio, esta humillación. Y el Padre no le permitió. Y los discípulos dormían. ¿Sí? No lo pudieron acompañar en oración. Ya cuando vino el Señor Jesús, ¿se acuerdan la última vez? Dijo, bueno, duerman tranquilos. Ya está todo hecho. Y allí lo buscaron al Señor Jesús. ¿Hay algún muchacho que tenga 36 años acá?
No me digan que era. ¿Hay alguien que tenga 36 años? Nadie. Nadie tiene 36 años. 34. Nadie tiene 36 años. Alguno que esté cerca de 36. Ah, mujer. ¿Cuánto? 35. Vení, por favor. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ahí nomás para que... Así era el Señor Jesús cuando lo crucificaron. Un muchacho hermoso. Lo mataron por mis pecados. ¿Cómo te llamas? Santiago, muchas gracias. Lo mataron a un muchacho así. Lo mataron por mis pecados. Lo azotaron. Lo llevaron a la cruz. Y allí el Señor Jesús dio su vida por mis pecados. No sé si tenemos la conciencia de ese sacrificio, y si no, a los que ahora somos padres, ¿cuánto nos cuesta cuando le pasa algo a nuestros hijos? A nuestros hijos. Yo hay veces, en algunas circunstancias que han vivido mis hijos, que digo, mejor me hubiera pasado a mí y no a mi hijo, pues Dios dejó a su hijo para que muriera por el pecado de todos nosotros. Lo dejó para darnos un lugar en el cielo a nosotros. Pues yo quiero resaltar algo. En ese tiempo en el que estuve, no sé si les conté, cuando estaba luchando y pedía que el Espíritu viniera, tuve como una visión. Había una cinta transportadora de esas largas que se usan en minería, y venía la cinta con un montón de escombros. Y esos escombros eran mis pecados. Ahí los veía yo. Los veía venir. Y por ese escombro, por mi escombro, el Señor Jesús dio su vida. Callado, mudo. No solo eso, para que se cumpliera el nuevo pacto, derramó sangre, cuando en el método de muerte que le habían asignado no había derramamiento de sangre, pues a él le clavaron una lanza y derramó sangre. Y es la sangre que nos ha cubierto para perdón de nuestros pecados. Ahora, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora me voy para estar con el que me envió, dice el Señor Jesús. Y ninguno de ustedes, a los discípulos, me pregunta a dónde voy. Al contrario, os habéis puesto muy triste porque os he dicho estas cosas. Pero os digo la verdad, es mejor para vosotros que me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Quién es el defensor? El Espíritu Santo. Y el Señor se fue y lo envió. Yo cuando vine por primera vez a este lugar, vine vendiendo choclos dulces.
Venía de una iglesia tradicional yo, entonces me paraba allá cerca de la puerta, miraba la reunión, miraba la alabanza, levantaban las manos. Después estaba la predicación y después había oración. Y el Espíritu se manifestaba. Y yo me acuerdo verlo a Roque que oraba y la gente se caía. Y a mí me daba una impresión esa manifestación. El Espíritu Santo sobre todo es educado, pero invitémoslo a que viva en nosotros. Invitémoslo a que maneje nuestra mente, nuestros pensamientos, a que domine nuestra vida. Y el Espíritu del Señor nos va a indicar qué debemos hacer y cómo debemos enfrentar las circunstancias. Esto se lo explicó a sus discípulos el Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús murió, fue crucificado, los discípulos se dispersaron y listo. Y ahora vamos a ir a leer también el Evangelio de Juan. Vuelvo otra vez al Evangelio de Juan, que lo escuchaba. Y dice en el último capítulo, el 21, del 2 al 14. Acá están los discípulos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. El Señor Jesús no estaba. Les había hablado del Espíritu Santo. Les había contado su ministerio, por qué era necesario morir. ¿Y qué se le ocurre a Pedro? Simón Pedro les dijo, ¿saben qué les dijo a los discípulos? Me voy a pescar. ¿Cuántas veces no hacemos lo que el Señor nos manda y nos vamos a trabajar? ¿Sí? Ahí Pedro dice, me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron los otros discípulos. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Es que estaban haciendo las cosas ellos, no estaban buscando al Señor. El Espíritu Santo no controlaba sus vidas. Entonces volvieron a la rutina. Después, en Hechos, estamos leyendo, el Señor derramó del Espíritu sobre ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu y lo acallamos y nos vamos a pescar. Y estamos toda la noche y nos va mal porque nos vamos nosotros solitos a pescar. Nos vamos a hacer lo que creemos que son nuestras cosas, incluso las más loables, incluso la de ayudar a los demás, pero sin que sea la participación del Señor y a donde nos envía el Señor. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera Él. ¿Saben la cantidad de veces que el Señor Jesús ha estado conmigo y no lo he visto? Porque estaba en otra cosa. Estaba pescando. Y estaba enojado porque no había pescado nada. Yo le estoy contando lo que me pasa a mí, no sé a ustedes. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no habéis pescado nada?
Acá esta versión es muy linda. Le dice: muchachos, cómo nos ama el Señor Jesús. Fíjese si era un muchacho como un hombre hermoso. Muchachos, ¿no habéis pescado nada? Nada, le contestaron. Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y pescaréis. Y acá hay una gran virtud, que son las virtudes que siempre ha tenido Pedro. ¿Qué hizo Pedro a ese extraño? Porque él ni se imaginaba que era Jesús. ¿Qué hizo? Le hizo caso. Así lo hicieron. Y luego no podían sacar la red por los muchos peces que habían pescado. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: es el Señor. La única forma que tenemos de crecer y de descubrir que el Señor está al lado nuestro es con nuestros hermanos. Allí Pedro, había recibido revelación de que era el Señor Jesús. Y ahí está otra vez Pedro. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor. Esto me causa mucha gracia. Se vistió porque estaba sin ropa y se lanzó al agua. Pedro hasta se había olvidado de todo, se había desnudado. Ya era un pescador común. Que es cuando salimos a la calle, nos transformamos en pescadores comunes y nos desnudamos. Y ahí Pedro, cuando ve que es el Señor Jesús, ¿qué es lo primero que hace? La Reina Valera dice: se ciñó la ropa. Se vistió. Se vistió. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a 100 metros de la orilla. Al bajar a la tierra, se encontraron un fuego encendido con un pez encima y pan. Todavía no habían traído los peces que habían pescado. Pero el Señor Jesús tenía la provisión. Tenía el fueguito. Al amanecer hace frío en cualquier lado. Al lado de un lago más. Ahí estaba el fueguito. Había encendido el fuego el Señor Jesús. Y había puesto pescado que no era el que habían pescado. ¿Y qué otra cosa había? Pan. Toda la noche los tiene que haber estado mirando el Señor Jesús. Él los mira porque nos ama, porque nos compró con sangre. ¿Cuál es nuestro paso? ¿Cuál es mi paso? Estar lleno del Espíritu Santo y hacer lo que el Señor me indica. Jesús les dijo: traed algunos peces de lo que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes peces, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid a comer. Y esta mañana el Señor me hizo pasar por todas estas circunstancias que le he contado, para yo decirles a ustedes: el Señor Jesús nos invita a comer del pan celestial y a que proveamos. Oramos por nuestro país, pero ¿saben cuál es la salida de nuestro país? La salida de nuestro país es esta: que nosotros anunciemos que el Señor Jesús vino a salvar el mundo. Y yo he salido del sanatorio y le puedo decir, Esther, a cuanto está conmigo le pregunto: ¿crees en el Señor Jesús?
El Señor Jesús murió por vos. La gente está desesperada, hermanos. Y nosotros estamos toda la noche tirando las redes. El Señor nos invita a comer de su pez y a que hagamos qué es y cuál es la función que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Dios eterno, en el nombre del Señor Jesús, que nos inundes con tu Espíritu Santo, que nos visite tu Espíritu Santo, que nos llene el corazón, la mente, el cuerpo, el lugar, para que podamos, Padre Celestial, anunciar que diste a tu Hijo por nuestros pecados, anunciar al mundo que la única salvación es el misterio de tu perdón y de tu amor. Señor, que tu Espíritu nos dé amor, misericordia, paz. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén.